Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a la familia Pan de Vida y a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros el día de hoy por primera vez. El día de hoy vamos a estar reflexionando acerca de la vida de un hombre que se dedicó a esforzarse en la vida, alcanzó muchos de los logros en su vida, pero había una sola área en su vida que no pudo conquistar y eso lo sumergió en la más profunda infelicidad y depresión. Vamos a ver en esta mañana cómo el encuentro con tres personajes diferentes pudo hacer de que la vida de este hombre realmente sea cambiado, sea llena y pudo experimentar la verdadera felicidad. Acompáñanos. Hoy vamos a ver la historia del general Naamán. Un hombre que se encuentra en el Antiguo Testamento y cuya vida y tu testimonio lo encontramos nosotros en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces vemos nosotros que este era un hombre que había alcanzado una posición muy, pero muy expectante e importante en el reinado de Siria. Era un hombre que era un general, era un militar que había tenido éxito en todo. Éxito en la vida económica, éxito en la vida profesional y militar, éxito en la vida política. Yo creo que muchas personas en aquella época, muchos jóvenes verían a Naamán como un ejemplo a seguir. Muchos dirían, yo quiero ser algún día como Naamán. De repente muchas personas emulaban, lo reconocían y le daban el honor. Pero en lo más profundo de la vida de Naamán había un secreto que lo volvía muy infeliz. Naamán era leproso. Por eso dice la palabra de Dios que acabamos de compartir, él le había salvado, pero este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y en aquel entonces la lepra no era como ahora, que es una enfermedad que es curable y tratable. En aquel entonces la lepra era una enfermedad incurable. Vemos nosotros entonces cómo el ejemplo de Naamán, la vida de este hombre, está simbolizando lo que viene a ser la humanidad. ¿Cuántas personas se esfuerzan en la vida por alcanzar el éxito? Y lo alcanzan probablemente en el área profesional, en el área económica, en el área financiera, en el área de los negocios, pero de repente en el área sentimental fracasaron. O algunos de repente tienen una linda relación matrimonial con sus cónyuges, una linda vida familiar, pero no tienen el dinero para poder llevar una vida realmente holgada. Tienen problemas serios de carácter financiero, económico o laboral. O de repente son una pareja de esposos muy felices, pero no pueden tener hijos. O si los tienen, estos hijos están entregados a la rebelión o a diferentes caminos que los hacen tristes. Vemos nosotros entonces que la vida de Naamán nos está simbolizando lo que es la vida del hombre sin Dios. Una vida que por más que el hombre trate de llenarla con dinero, con placer y con fortuna, jamás la puede llenar porque hay un vacío dentro de cada persona que solamente puede ser llenada por Dios. Y es por eso que las personas, he escuchado de muchas personas famosas decir que la felicidad no existe y que la felicidad solamente es un momento. La felicidad solamente es cuando uno se gradúa, cuando uno tiene un buen trabajo, cuando nace un hijo, cuando se casa, o alguno de estos acontecimientos que son tan importantes, pero es algo temporal y momentáneo. Y mira, la Biblia también habla de esta misma forma. Mira, la Biblia dice en Job 25 que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Esa es la felicidad para aquella persona que no tiene a Dios. Naamán no tenía a Dios y este vacío no podía ser llenado sino solamente por Dios. Pero vemos también un segundo mensaje, que aquello que le aquejaba era una enfermedad de tipo física llamada lepra, y que esta enfermedad incurable, como dijimos hace un momento, podemos ver también que esa era la razón fundamental por la cual él era infeliz. Hoy también podemos hacer una analogía entre la lepra y el pecado, como una especie de lepra espiritual. Así como en aquel entonces la lepra no tenía cura, hoy y siempre el pecado no ha tenido solución por parte del hombre en cuanto a sus fuerzas. El hombre, por más que ha intentado a lo largo de su existencia tratar de revertir su condición de pecador a través de muchos esfuerzos, no ha podido, porque el pecado es algo que no lo puede cambiar el hombre, así como no podía ser sano Naamán debido a su lepra. Y dentro del marco de estas circunstancias en que Naamán buscaba ser sanado, es que se topa con tres personajes que vamos a ver en esta mañana. Estos tres personajes simbolizan tres tipos de creyentes. Están simbolizando la iglesia del Señor, y Naamán está simbolizando al mundo, a las personas que no conocen aún a Dios, a las personas que están pasando por una gran necesidad, de repente una enfermedad, de repente un problema de ludopatía, un problema de adicción de drogas, no lo sé, pero están buscando y sienten que en su vida, por más que han alcanzado entre comillas el éxito, no tienen esa llenura que realmente provee cuando Dios está en ellos. Entonces, vamos a empezar a ver el primer personaje, en este caso es una mujer, y lo encontramos
en 2 Reyes capítulo 5 versículo 3, que dice así: y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. La primera característica del primer tipo de creyente: una persona, dice, había sido llevada del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, o sea, significaba que era una persona del pueblo de Dios, hablando analógicamente lo que sería hoy un creyente, un miembro de la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasaba con esta chica? Esta chica, si bien seguía siendo del pueblo de Dios, pero estaba en condiciones de cautividad. ¿Qué significa la cautividad? Significa esclavitud. Hoy también nosotros podemos ver que dentro de la iglesia del Señor muchas personas, habiendo sido libres del juicio eterno, habiendo alcanzado la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, todavía mantienen áreas en su vida en que están cautivas. Mira, todas aquellas cosas que te dominen y no sean Dios, significan esclavitud. Y vemos nosotros que en la vida de muchos creyentes aún existen circunstancias de esclavitud. La cautividad significa esclavitud. De repente están luchando contra la pornografía, de repente creyentes que están luchando contra la ludopatía, están luchando contra la mentira, están luchando contra alguna enfermedad. Y estas circunstancias en la cual todavía no se manifiesta la presencia de Dios en esas áreas de su vida, está haciendo que estas personas vivan una vida de cautividad. Es por eso que la palabra de Dios nos habla claramente. Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir de que la libertad solamente se obtiene por medio de la verdad, y la verdad es una sola: la verdad es Dios, la verdad es su palabra, la verdad es Jesucristo. Pero así como nosotros podemos ver que dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y os hará libres, podríamos hacer también una manifestación de este mismo, pero al revés. Podríamos decir: y conoceréis la mentira, y la mentira te hará esclavo. Todas las formas de esclavitud que se manifiestan en la vida de los hombres se iniciaron con una mentira en el pensamiento de cada uno. Y eso hace que la persona, al estar sumergida en esta mentira, comience a luchar contra el pecado, comience a buscar la manera de salir, y lo único que hace es volver a reincidir o caer en una manera peor. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está viviendo este tipo de esclavitud? Así como el enemigo lo induce a través de una mentira para caer en este pecado de droga, diciéndole: ¿sabe qué? El día que fumes esto te va a ir muy bien, el día que hagas este pase de drogas te vas a volver millonario, el día que engañes a tu mujer con esta secretaria vas a ser verdaderamente feliz, y el día que tengas relaciones sexuales con tu enamorado vas a alcanzar la plenitud del gozo. Todas estas son las mentiras que pone el enemigo como una manera de inducir a las personas al pecado, a la condición de cautividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese mismo inductor, ese mismo mentiroso, ese mismo tentador que hace que las personas caigan en el pecado, es el mismo que después que caen los acusan, y comienza a traer condenación en la vida de esas personas, de tal manera que esas personas comienzan a vivir todo un círculo vicioso en el cual se sienten condenados, y se sienten condenados, comienzan a decir: yo no puedo ser cristiano, así como creyente, ¿cómo voy a ir a la iglesia? No voy a la iglesia, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Y qué es lo que hace? Yo no sirvo para cristiano, y terminan cayendo y reincidiendo en el pecado. Eso hace de que este tipo de personas que se encuentran cautivas no tengan tiempo para ver y conocer la necesidad de otras personas, sino solamente están sumergidos en su propia necesidad. Como están llenos de temor, están ensimismados, toda su vida de cristiano solamente se reduce a ellos mismos, a pedir para ellos, a orar para ellos, y no tienen tiempo para poder conocer, reconocer y atender las necesidades de otras personas. Se vuelven cristianos egoístas. Y es por eso que vemos que esta mujer que se encontraba en cautividad, cuando Naamán le dice: oye, para ver, me han dicho que en tu pueblo están sanando leprosos, ella, que está representando al creyente cautivo, en lugar de ser usado, porque todo creyente es lleno de Dios, todos los creyentes tenemos la presencia de Dios, que es lo que le dice: anda y busca al profeta. Así también vemos que cuántos creyentes que tienen el poder de Dios, que tienen la presencia de Dios, lo mandan donde el pastor, lo mandan donde el líder. No es malo ir donde el pastor y el líder. Lo malo es que tú, como hijo de Dios, tienes el poder y el llamado, pero como estás bajo esa condenación, el diablo te dice: ¿cómo vas a orar tú por un enfermo? ¿Cómo vas a tú predicar la palabra? ¿Tú cómo vas a poder ayudar a nadie? Tú eres un cochino pecador, porque sencillamente no has conocido la verdad para que esa verdad te haga libres. Y es por eso que la forma como nosotros salimos de toda cautividad es a través de la verdad.
¿Esa verdad cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si tú estás sumergido en un mundo de dependencia todavía, de alcohol, estás sumergido todavía y atado al tema de la pornografía, estás luchando contra eso y te vienen pensamientos en los cuales te dices tú jamás vas a salir de esto, esa es una mentira que te quiere mantener en esclavitud. Y yo te tengo buenas noticias. La verdad de Dios, que tienes que conocerla a través de su palabra, va a ser de que cada vez aún esas mentiras salgan de tu vida y esa verdad te haga libre. Cuando, por ejemplo, vienen esos pensamientos para que tú vuelvas a reincidir en la pornografía o en la fornicación, el Señor te dice, tú todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tienes que confesar esa palabra para que esa mentira salga. Soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Si el diablo quiere decirte que jamás vas a poder revertir y sanar esa enfermedad, tú declaras la verdad, que dice, por la llaga de Señor Jesucristo soy sano. Y esa verdad te va a hacer libre de toda esclavitud a la cual el diablo está sometido por algún tipo de mentira. Cuando tienes cualquier tipo de circunstancia en la cual estés pasando, a través de esa que se manifiesta a través de la cautividad, la palabra de Dios va a ser la que te va a librar. Y vemos entonces cómo este primer caso de este creyente, que representa un sector de creyentes, viven permanentemente luchando contra sus propios pecados, viven dejándose dominar. ¿Cuál es aquella área en la cual todavía tú sigues luchando? ¿En el área sexual, en el área económica, en el área de la paz, de la angustia, de la ansiedad? Pues entonces hay palabra de Dios para ti, para que esa verdad te haga libre de toda esa opresión. En segundo lugar, el segundo tipo de creyente lo encontramos, que después de esto, el general Naamán habla con el rey de Siria y le comunica lo que le había hecho esta mujer cautiva, que le había dicho que en Israel estaban sanando leprosos. Entonces le manda una carta de solicitud al rey de Israel. Le dice, por favor, te mando a mi siervo Naamán, te lo recomiendo para que tú lo puedas orientar y encaminar para que él pueda ser sanado. Y mira la reacción que tiene este rey. Qué terrible. La reacción que tiene el rey la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, que dice así: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a que yo sane a este hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este es el segundo tipo de creyente. Estamos viendo que Naamán está simbolizando la humanidad, que en este tiempo tan difícil especialmente está buscando una solución, está buscando una salida, está buscando la manera de ser libre. Y vemos a este primer grupo de creyentes que representan los creyentes que están tan metidos, tan ensimismados en sus problemas, que no tienen tiempo para pensar en los demás. Este segundo grupo vienen a ser como este rey, que se creen que soy yo Dios. Él pensaba de que a él le estaban pidiendo de que lo sane, porque es el tipo de creyente que lleva su vida espiritual a cuestas, que piensa que el ser un buen cristiano es sencillamente portarse bien o no fallar jamás. Y comienzan a esforzarse para llevar todo en su fuerza, se dan cuenta que tarde o temprano van a terminar cayendo de cansancio. Por eso dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos creyentes vemos que tratan de llevar un cristianismo en sus propias fuerzas, cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice, no, esa no es una carga que tú tienes que llevar? Creemos que el cristianismo se reduce a un buen comportamiento. Te tengo noticias. El Señor Jesucristo no vino para que nos portemos bien, porque para portarnos bien está la ley de Moisés, donde nos manda y nos dice todas las cosas que tenemos que hacer para portarnos bien. El Señor Jesucristo no vino para que nos portemos bien. El Señor Jesucristo vino para cambiar nuestra naturaleza, por la cual no podamos portarnos bien. Por eso el Señor Jesús habla claramente de los dos tipos de árboles. Cuando habla simbólicamente de los tipos de hombres, dice el hombre que está simbolizado por el buen árbol y el hombre que está simbolizado por el mal árbol. El buen árbol da frutos, y dar frutos es algo natural. El árbol no se esfuerza, no lo ves pujando para que dé un fruto. No tienes que arrancarle, el fruto sale como algo natural. Así como sale el buen fruto como algo natural, el mal fruto también sale como algo natural. Entonces cuando el Señor Jesucristo viene, no es como nos han enseñado durante muchos años a través de la religión, que Él vino a decirnos que nos portemos bien. Mentira. Él no vino a decirnos que nos portemos bien, sino que cambiemos de naturaleza, que nazcamos de nuevo, y no es reencarnación. Nacer de nuevo significa nacer de nuevo a través de la palabra de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que al nacer de nuevo tú eres una nueva criatura. Y la obediencia, el buen comportamiento y la buena conducta van a ser la consecuencia de la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque no podemos vivir luchando contra el pecado. Porque luchar contra el pecado significa luchar contra una ley. El pecado es una ley. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro Romanos, capítulo 7, versículos 23 y 24, que dice así: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, nada menos que Pablo, que escribe el libro Romanos, estaba padeciendo esto. Cualquier día Pablo estaría caminando entre las nubes, Pablo andaba flotando todo el día. No, Pablo era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros.
Y Pablo tenía luchas también contra el pecado, tenía malos pensamientos, tenía ataques de tentación, y como hombre, él dice que con la mente él quería servir a Dios, pero había una ley, mira lo que dice, había una ley inspirada por el Espíritu Santo, él reconoce, el Espíritu Santo le revela a Pablo que había una ley. Entonces, por lo tanto, esa ley se revela contra la ley de su mente. Él quiere hacer lo bueno, dice, no hago lo bueno que quiero con mi mente, sino lo malo que no quiero lo hago con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo esta dualidad. Y algo muy importante, que el pecado es una ley. No podemos combatir el pecado, que es una ley con nuestra voluntad. Puedes tú tomar un lapicero y puedes tú, hablando de la ley de la gravedad, que es una ley física, la cual establece que todo lo que cae, todo lo que tú sueltas va a caer, todo lo que sube baja. Entonces yo puedo interrumpir la ley de gravedad tomando este lapicero que tengo aquí en la mano, y yo puedo evitar que este lapicero puedo evitar que caiga. O sea, puedo evitar que los efectos de la ley de gravedad surtan efecto en este lapicero, evitando que caiga. ¿Por qué? Porque estoy interrumpiendo la ley con mi voluntad. ¿Me dejo entender? La ley está funcionando, pero yo la detengo con mi voluntad. Pero va a llegar un momento en el cual yo me voy a cansar, porque es voluntad. La ley no se cansa, la ley actúa impersonalmente y automáticamente. Y en el momento que yo me canse, el lapicero va a caer. Así también. Podemos nosotros esforzarnos por vivir una vida de santidad con buenas obras, con disciplinas espirituales y todo lo que tú quieras. Hay mucha gente que se está flagelando, hay otros que están cargando cruces. De repente eso va a resultado temporal, pero tarde o temprano la ley del pecado se va a manifestar en la vida de cada hombre. ¿Por qué? Porque estamos actuando como el rey de Israel. Queremos ser como Dios. Creemos que el poder de la salvación está en nosotros mismos, y no es así. La carga y el poder de nuestra salvación radica no en nosotros, sino en Jesucristo. Por eso dice que Él ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso que el capítulo 8 de Romanos, después que Pablo explica y dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de pecado que me conduce a la muerte? Porque hay una ley que me arrastra a eso. Él inmediatamente habla de lo que tira abajo. Una ley solamente puede ser echada abajo por otra ley. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice, gloria a Dios, estoy parafraseando, gracias a la ley de vida, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora yo ya no estoy más sujeto a la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué significa eso? Una ley solamente puede ser eliminada por otra ley. Y eso significa que cuando la ley de vida en Cristo Jesús se manifiesta en uno, cuando nace de nuevo, cuando reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces en ese momento la ley del pecado ya no tiene efecto sobre tu vida. Entonces vemos este segundo tipo de creyente, que es el creyente religioso, el creyente que basaba su vida espiritual en sus propias fuerzas, en sus obras. Creía que él tenía que ayudar al sacrificio de Jesús, y el sacrificio de Jesús no necesita ayuda. Y vamos al tercer tipo de creyente, al profeta Eliseo, que vemos cómo él se manifiesta en 2 Reyes capítulo 5, versículo 8. La vemos en la Biblia de traducción lenguaje actual. Dice así, para poder tener un mejor entendimiento. Dice, cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel. Vemos un tercer tipo de creyente aquí. Vemos la primera, que era la mujer cautiva, que estaba, el presente ese creyente que está luchando contra el pecado y que vive escuchando la voz de condenación del diablo todos los días, que la lleva a un estado de frustración, de derrota y de estar cayendo constantemente en el pecado. Eso la hace solamente pensar. Este tipo de creyentes solamente viven para sí mismos, para sus problemas. Cada día tienen un problema nuevo, una enfermedad nueva, una circunstancia adversa nueva, y eso los hace de que no tengan tiempo para los demás. No pueden ser usados por Dios porque sencillamente están preocupados en sí mismos. El segundo tipo de creyente que vimos era al que estaba representado por el rey de Israel. Digo, ¿seré yo Dios para sanarlo de la lepra? A veces cuando las personas creen de que son ellos mismos los que hacen la obra del Señor y no el Señor. La obra la hace Dios. Nosotros solo somos canales de bendición, somos instrumentos de Dios. La gloria es solamente para Él. Pero a veces hay algunos creyentes que piensan de que toda su vida de poder y de santidad radica en ellos, y es por eso que esa es su propia fuerza, quieren salir adelante y terminan también sucumbiendo, porque vimos que la vida en santidad solamente se lleva cuando la vida de Dios se manifiesta en uno y no a través de su fuerza. Y vemos este tercer tipo de creyente que viene a ser el creyente representado por el profeta Eliseo. Aquel creyente que cuando escucha que el rey de Israel se rasgó las vestiduras en un acto típico de religiosidad, él le dice: ¿pero por qué te rasgas las vestiduras, querido rey? Mándalo a este general Naamán para que sepa que hay profeta de Dios en Israel. Miren ustedes cómo él no dice hay profeta, él no estaba resaltándose como a sí mismo, no, para que sepa que yo mismo soy, no, para que sepa que hay un profeta de Dios. En otras palabras, para que sepan que hay presencia de Dios aquí en Israel, para que sepan que hay conocimiento de Dios en Israel, para que sepan que hay poder de Dios.
Esa es la actitud del verdadero cristiano, que no descanse en sus propias fuerzas, sino que descanse en el poder de Dios, que sabe que la fuerza de su salvación no está en sí mismo, sino está en Jesucristo, que es por lo que Él hizo, no por lo que yo he hecho, que soy bendecido por lo que Jesucristo hizo, y toda bendición que yo recibo no es porque yo me porto bien o porque predico el Evangelio, no, la recibo de pura gracia. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, y por lo tanto, cuando él está mandando este mensaje a Naamán, al rey de Israel, para que lo mande a Naamán, lo que está reconociendo es esto, que el verdadero cristiano es un cristiano que está en la presencia de Dios, que no predica una religión y que eso le permite conocer a Dios, y eso permite de que fluya la gracia y el poder de Dios. Y es así que en esas circunstancias el general Naamán llega con su séquito para que sea pues tratado, atendido por el profeta Eliseo. Pero mira qué interesante, llegamos a un punto muy importante ya casi al final de esta reflexión. El problema de Naamán no estaba en su piel. El problema de Naamán no se originaba en su piel. Mira lo que nos muestra la Escritura. El problema de Naamán se iniciaba en su corazón. Es por eso que este hombre de Dios, por eso es un verdadero hombre de Dios, porque tenía contacto con Dios y recibía la revelación de parte de Dios acerca de la condición espiritual de Naamán. Y el problema de Naamán no solamente era la lepra que estaba en su piel, sino había una lepra mucho más grave, que era la lepra del orgullo y la autosuficiencia y la soberbia en su corazón. Por eso, que lo primero, para que su piel sea sanada, primero tenía que ser liberado su corazón de esa lepra. Para que esa lepra física sea sanada, primero tenía que ser liberado de esa lepra espiritual. Es por eso de que el profeta Eliseo, adrede, a propósito, no sale a recibirlo. Si ustedes pueden verificarlo, esto en 2 Reyes capítulo 5, cómo el profeta Eliseo, tratándose todo un personaje de un reino tan importante en ese tiempo, sobre todo que tenía mucha confrontación con el pueblo de Israel, él probablemente haya pensado cualquier persona con un poquito de criterio, no, pero el profeta Eliseo tiene que salir a recibirlo, no es cualquier persona, es el número 2 en el reino de Siria. Pero eso no se dejaba deslumbrar por los títulos honoríficos de los hombres, sino él se dejaba guiar por Dios. Ese es un verdadero creyente, que no se deja impresionar por lo que le ofrece el mundo, por los títulos, por las posiciones que hay en el mundo, no. Él sabe quién es en Cristo. El verdadero creyente sabe quién es en Cristo y no se siente menor que nadie, ni superior, pero tampoco inferior, para poder ser usado por Dios, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Él no sale a recibirlo y manda al criado. Y ni siquiera el criado sale a hacer una gran oración. Mira lo que pasa, el criado abre la puerta y le dice, ¿tú eres Naamán? Sí. Dice el profeta que te vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Chao, plan. ¿Tú te imaginas cómo se sintió el general Naamán? Un hombre al cual pues era honrado, reconocido, aplaudido. Si estuviera en la época actual sería pues un líder en las redes, hubiera sido líder de opinión en los medios de comunicación. Y va y de repente, y él mismo se expresa, él se siente mal. Su orgullo y su soberbia se manifestaron. Dice, yo que esperaba, eso lo dice el capítulo 5. Él se queja con sus criados y le dice, yo que esperaba que este profeta saliera. Y él no sale a recibir, mi manda solo a su criado. Y yo que esperaba que él me hiciera una gran oración, totalmente elocuente, apoteósica. Él esperaba que los ángeles del cielo se manifiesten, porque se trataba de Naamán. Y en lugar de eso, manda al criado y me dice, báñate como si estuviera sucio. Oye, tengo mejores ríos en Siria, tengo el Farfán, tengo otros tipos de ríos que son más bonitos que el Jordán. Así decía el general Naamán, yo me voy, yo no le hago caso a este desplante. Y por este desplante yo me regreso y me voy a quejar con mi amigo el rey de Siria. Naamán hasta ese momento había hecho un viaje en vano. Había llegado leproso y se regresaba leproso. ¿Cuántas personas que también se acercan a Dios y quieren que Dios actúe a su manera y están con esa lepra espiritual que significa el pecado, que acarrea también enfermedades, desgracias y todo aquello que manifiesta el pecado? Se quieren acercar a Dios, pero resulta que Dios no actúa como ellos quieren. Se molestan y se regresan igual de enfermos, igual de pecadores, igual de perdidos. Pero gracias a Dios que Naamán tenía un criado que tuvo mucho más sabiduría que el general Naamán. Y le dijo así, mi querido señor, le dijo Naamán, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, tú que eres un héroe, que estás acostumbrado a pelear y a luchar por todo, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho por tu sanidad? ¿Cuánto más ahora que te dice que te sumerjas 7 veces en el Jordán? ¿Por qué no lo haces? Es algo simple. Y Dios usó a este criado, que hizo que Naamán depusiera su actitud de rebelión, orgullo y soberbia, por lo cual lo estaba llevando a terminar sus días leproso,
Y lo hizo y obedeció la palabra que Dios le dio a través de Eliseo. Se sumergió 7 veces. ¿Y qué cosa ocurrió? El milagro. Su piel, dice la palabra de Dios, era como la piel de un niño recién nacido. Y ¿sabes qué? Te tengo noticias, no el agua del Jordán. Porque algunos por ahí pensarán, es el agua del Jordán, vamos a empezar a importarla para venderla al pomito. No es el agua la que lo sanó. Lo que lo sanó a Naamán fue el creer y obedecer la palabra de Dios. Y hoy quiero terminar también de esta manera. De repente tú vienes buscando a Dios durante mucho tiempo y te has encontrado con creyentes como la mujer cautiva o de repente con algunos religiosos como el rey de Israel. Y tú has dicho realmente o esperabas que Dios actúe de una manera en tu vida y no actuó de esa manera y por eso has regresado y estás igual de leproso. Cuando me refiero a leproso me refiero a la condición espiritual. Estás igual en tus pecados, igual si mueres, te vas al infierno, estás igual de infeliz y no tienes ningún tipo no has experimentado el regalo de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque te decepcionaste de Dios, te decepcionaste de la iglesia de Dios y piensas que Dios es así. Pero hoy, así como hubo un siervo junto a Naamán que le dijo, ¿por qué no haces caso con esto que es tan sencillo? Yo quiero ser la vez de ese siervo. Ese siervo que no era tan insignificante, un siervo cualquiera que ni menciona su nombre. Y yo quiero ser de ese siervo y decirte en esta hora, si tú que eres un hombre y una mujer luchador y luchadora y has hecho tantas cosas grandes en tu vida, por tu familia, por tus hijos, esto que es tan simple pero a la vez tan grande, ¿por qué no lo haces? Dios no te está pidiendo sacrificios porque ya todo sacrificio lo cargó Jesús. Solo tienes que ser como Naamán, dejar de lado el orgullo y decirle, Señor, te voy a dar la oportunidad. Me voy a sumergir, no en el Jordán, sino en tu palabra. Voy a creer tu palabra y la voy a poner por obra. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nació de la Virgen María, se hizo hombre, nunca pecó, y Él murió para ocupar tu lugar y mi lugar. Y hoy, por medio de la fe en Jesucristo, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, hoy tú eres salvo. Hoy te puedes sumergir, no en el río Jordán, sino en el río de la palabra de Dios. En esta palabra de salvación, por medio del cual vas a ser limpiada aquella lepra espiritual, de la cual también fuimos limpiados todos nosotros, y que ninguna religión ni ninguna buena obra podía limpiarla. Es la palabra de Dios en Cristo Jesús, porque Jesucristo murió, derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por tus pecados y mis pecados, para que un día como hoy tú escuches este mensaje y le des la oportunidad a Dios para poder tú disfrutar, apropiarte y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti desde ahora hasta la eternidad. ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo? ¿Cómo me sumerjo? A través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Te pido que la hagas de todo corazón y en voz alta. Vamos a cerrar nuestros ojos y haz esta oración con todo tu corazón en Jesús y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados y que mis pecados no pueden ser pagados por ninguna buena obra. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y yo creo en tu palabra, la recibo y la pongo por obra. Y yo te recibo esta mañana como mi Salvador único y suficiente y como mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Gracias por salvarme y limpiarme de esta lepra espiritual que es el pecado, que nada, ni ninguna religión, ni ningún sacrificio lo puede limpiar, sino tu sangre preciosa solamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te tengo las mejores noticias. Hoy has vuelto a nacer de nuevo, y así como Naamán hubo un milagro en su vida, hoy hay un milagro mucho más grande. A partir de ahora eres un hijo de Dios y todas las bendiciones de Dios te seguirán y te alcanzarán. Te invitamos a que conozcas más a tu Padre, a que conozcas más a tu Salvador a través de la palabra de Dios. Para eso están saliendo unas direcciones en este momento, a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros y nosotros con mucho gusto vamos a poderte dar ese consejo basado en la palabra de Dios o enseñarte a través de la palabra quién es Jesús, quién es Dios Padre, quién es el Espíritu Santo y cuáles son los planes maravillosos que tiene para tu vida. Bueno, me despido de ti y de todo este grupo de hermanos y amigos que nos acompaña domingo de domingo y nos estamos viendo Dios mediante el próximo domingo a esta misma hora. Que Dios los bendiga.